Muy buenos días, ¿me están escuchando? Sí, profe, buenos días. Buenos días. Bien, bien, entonces vamos a continuar. Ahora, bueno, lo último que vimos fue esta fórmula para el momento angular. Como vamos a ver más adelante, nos va a ser muy útil, pero ahora regresemos a los problemas utilizando la herramienta con la que ya contamos, inclusive esta última fórmula. Entonces, el problema consiste en calcular el momento de inercia de la siguiente estructura. Son tres barras representan estas tres líneas de color naranja. Entonces aquí dice, formada por tres barras de igual masa y longitud girando alrededor de un eje paralelo a una de las barras y que pasa por el extremo de otra. Entonces el extremo al que se refiere es de la barra pues denominada con el momento de inercia correspondiente I1, sería la barra 1, la barra 2, la barra 3, y esta línea punteada que tiene una flechita, la línea punteada azul, sería el eje de rotación para la estructura. La longitud, como está aquí marcada, de cualquiera de las tres barras es L mayúscula y pues coinciden las tres barras en el centro de masa de toda la estructura, que por cierto también es el centro de masa de cada una de las barras de manera independiente. Entonces, vamos a recordar las herramientas principales para resolver problemas. Ya esto es propiamente un cuerpo rígido, la dinámica del cuerpo rígido, y que son fundamentalmente, bueno, la aditividad del momento de inercia, es decir, el momento de inercia de un cuerpo rígido es igual a la suma de los momentos de inercia de cada una de sus partes, lo cual es la gran cosa porque permite desmenuzar cualquier cuerpo rígido en aquellas partes que son fáciles de manejar, es decir, cuyo momento de inercia es muy fácil de calcular, y luego pues ya nada más el momento de inercia total se obtiene como la suma de los momentos de inercia de cada una de sus partes. Es una propiedad de aditividad muy, muy importante del momento de inercia. Otra herramienta muy importante es el teorema de los ejes paralelos. Y bueno, desde luego, ya pues de manera particular, en algunos problemas en los que tenga que ver la energía cinética, el trabajo, etcétera, pues ya tendríamos, pues contamos con el teorema del trabajo de la energía cinética, la existencia, bueno, la ley de conservación de la energía mecánica total para fuerzas conservativas, etcétera. Pero las dos fundamentales son la aditividad del momento de inercia y el teorema de los ejes paralelos para nosotros. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es aprovechar esta propiedad de aditividad y calcular el momento de inercia de toda la estructura como la suma de los momentos de inercia de cada una de las barras. Como les mencionaba yo, están marcadas como 1, 2 y 3 estas barras, y está, pues, digamos, representado el momento de inercia correspondiente a cada una de las barras, como I1, I2 e I3, respectivamente. Entonces, por supuesto, estamos hablando de que lo que nos están pidiendo es este I1 con respecto a este eje de rotación, I2 también respecto del mismo eje de rotación, e I3 también, no podemos escoger un momento, un eje de rotación diferente para cada barra, no tiene que ser el mismo eje de rotación. Entonces, el momento de inercia total es la suma de los momentos de inercia de cada una de las varillas, así que el momento de inercia total sería I1 más I2 más I3. Así que calcularemos primero I1, I2 e I3. Para la primera barra usamos el teorema de los ejes paralelos. Entonces, el teorema de los ejes paralelos, a propósito de las herramientas a las que me refería yo, entonces el momento de inercia de la primera barra con respecto al eje mencionado, la línea punteada azul, es el momento de inercia de la barra con respecto a un eje que pase por su centro de masa, más este término que da el teorema de los ejes paralelos, que es la masa de la barra, multiplicado por la distancia entre los dos ejes referidos, es decir, el eje de rotación que pase por el centro de masa
y el eje de rotación arbitrario, que en nuestro caso es la línea punteada azul. Ahora, el momento de inercia, vamos a irnos a la primera barra. El momento de inercia de la primera barra con respecto al centro de masa sería el momento de inercia de esta barra girando alrededor de un eje que sería paralelo a la segunda barra. Es decir, el eje paralelo a este eje de rotación y que pase por el centro de masa estaría superpuesto con la segunda barra. Entonces, pues no es difícil imaginar que esta situación es exactamente la que nosotros teníamos con el primer momento de inercia que calculamos de una varilla delgada. ¿Se acuerdan de ese cilindro azul? Bueno, entonces calculamos el momento de inercia y nos dio un doceavo de ml cuadrada, como tenemos aquí. Y luego, pues nada más hay que ver cuál es la distancia de separación entre los dos ejes de rotación. El que pasa por el centro de masa y que dije que estaba superpuesto con la segunda barra, con la barra 2, y pues claramente la distancia entre los dos ejes de rotación, vean, sería la distancia entre esta línea imaginaria que podemos nosotros, pues eso imaginar, y esta otra línea punteada que sería el eje de rotación que nos viene en el problema. La distancia entre aquí y acá es justamente la mitad de la longitud de la varilla. Por lo tanto, esa h de la fórmula del teorema de los ejes paralelos es justamente L sobre 2. Entonces, pues simplemente realizamos las operaciones indicadas, esto es L sobre 2 elevado al cuadrado, nos da un cuarto de ml cuadrada, más un doceavo de ml cuadrada, y nos da un total de un tercio de ml cuadrada, que sería el momento de inercia de esta barra girando alrededor de este eje que pasa por de sus extremos. Lo estoy haciendo totalmente, ¿cómo le diríamos? Con la red, pues con el protocolo de uso del teorema de los ejes paralelos, pero en realidad este proceso ya lo llevamos a cabo desde el primer ejemplo que vimos de la varilla delgada. Pero como ven, aquí lo estamos haciendo, pues digamos, no tanto a pie porque no calculamos las integrales, pero sí estamos suponiendo que todavía no conocíamos el resultado de un tercio de ml cuadrada para el giro de una varilla alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos. Entonces, aquí lo tenemos. Y ahora vamos con la segunda barra. Y también usamos el teorema de ejes paralelos. Ahora, segundo cálculo va a justificar el que nosotros hayamos hecho pues las cosas como tal vez pues tendría uno como una reclamación de que, ay, pues si nos podíamos haber ahorrado este cálculo de aquí, si ya lo teníamos de un tercio de ml cuadrado. Pero van a ver que tiene su razón de ser. Entonces, vamos a tratar de usar, bueno, vamos a usar la misma herramienta, pero como que nos vemos empujados a decir que el resultado sería el mismo que el del cálculo anterior, porque pues el teorema es el mismo. Es el momento de inercia para la segunda barra, sería el momento de inercia de la segunda barra, pero respecto al eje que pase por el centro de masa de la segunda barra y que sea paralelo al eje azul, el eje azul punteado. La fórmula, pues no cambia, ven que inclusive, pues es fácil ver que la H también es L sobre 2. Entonces, fíjense que la distancia de separación entre, si ahora tenemos nuestra varilla L2, entonces esta varilla giraría alrededor de este eje azul, punteado en azul, pero siempre paralelo a esta varilla siempre estaría paralela al eje azul. Ahora, vamos a ver
cuál es la distancia de separación entre ese eje de rotación y el de aquí. Bueno, es bastante obvio que también aquí es H sobre 2, perdón, L sobre 2, la H es L sobre 2. Entonces vean que pues este término es igualito. Y a lo mejor ustedes están pensando, bueno, ¿para qué vamos con tanto detalle si al final de cuentas vamos a obtener el mismo resultado? Pues resulta que no. Que vean ustedes, tenemos ml sobre 2 al cuadrado aquí en esta expresión. También tenemos este ml sobre 2 al cuadrado. Vean que si comparamos esta primera expresión para la varilla 1 y la expresión para la varilla 2, son exactamente iguales. Pero en la siguiente igualdad, cuando ya sustituimos el valor del momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa, vean que aquí hay una diferencia fundamental, porque para la varilla 1 tenemos un doceavo de ml cuadrada, y aquí verán ustedes que aparece un cero. ¿Qué está pasando? Bueno, pues vámonos a nuestra estructura. Entonces, fíjense, para compararlo, para que vean la diferencia, para la primera varilla, a la varilla 1 le fijamos uno de sus extremos a este eje, pero el resto de los puntos esta primera varilla van a estar girando cada uno de ellos a cierta distancia de este eje azul. El que está a mayor distancia del eje de rotación es el otro extremo de la barra. Este otro extremo está girando en una trayectoria circular de radio igual a la longitud de la varilla. Bueno, esto lo digo para que quede bien claro qué le pasa a la primera varilla y nos permite ver o visualizar, vamos a ver qué es lo que hay de diferente con respecto a la segunda varilla. Entonces, la segunda varilla, como ya les había mencionado, siempre va a estar girando paralela, estando la propia varilla siempre paralela al eje de rotación. Entonces, siempre va a estar girando de manera que, por ejemplo, el extremo derecho de la varilla 2 va a estar girando en una trayectoria circular de radio igual a L sobre 2 eh, alrededor de este eje de rotación. Lo mismo ocurre con el extremo izquierdo, este de aquí, también va a estar a la misma distancia, entonces su trayectoria va a ser un círculo también de radio L sobre 2. El propio centro de masa de esta varilla también va a estar en un círculo de radio L sobre 2. Bueno, el asunto es que eh, el eje de rotación para la segunda varilla es justamente la propia varilla. Entonces, creo que sí vale la pena que, ya que tenemos el dibujo a la mano, déjenme ir un poco hacia atrás hasta el primer momento de inercia, este. Entonces, si tenemos una varilla delgada, como esta, que es un cilindro, ya esto lo vimos en una clase anterior. Entonces, lo que hicimos fue ver cuál es la distancia de cada elemento de volumen de la varilla al eje de rotación. Aquí claramente, si nos fijamos en el eje X, Y, sin las primas, por el momento nos olvidamos de esta Y', vamos a pensar en este eje de rotación en el Y. Entonces, la distancia de separación de este elemento diferencial de volumen al eje Y es claramente X, y es una cantidad finita y es distinta de cero. De aquí a acá, pues hay una distancia X. Y así cada elemento diferencial de volumen de la varilla va a estar a una distancia X en general del eje de rotación. Pero ¿qué pasa si en vez de que tengamos este eje perpendicular a la varilla, nosotros hacemos girar la varilla no alrededor de este eje, sino alrededor de este eje X, alrededor del eje X? Bueno, entonces vamos a preguntarnos lo mismo. Así como con respecto al eje Y, es muy fácil ver que este elemento
volumen está a una distancia X del eje de rotación. Ahora la pregunta es, bueno, ese mismo elemento diferencial de volumen, ¿a qué distancia está del eje X, que sería el otro eje de rotación, que sería paralelo a la propia varilla? Bueno, pues claramente este elemento diferencial de volumen está colocado sobre el mismo eje de rotación. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿a qué distancia está este elemento diferencial de volumen del eje de rotación? Pues a una distancia cero. Y así cualquier elemento que tomen ustedes de la varilla, la distancia de ese elemento de volumen al eje de rotación va a ser cero. Entonces, si sumamos puros ceros, al realizar la integración, lo que vamos a obtener es que el momento de inercia con respecto a un eje que sea paralelo, no perpendicular, sino paralelo, entonces que pase por el centro de masa, este eje de rotación, va a ser cero. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos en el resultado. Entonces, creo que sí valió la pena ir paso a paso. Entonces, así, aquí se ve que aunque formalmente esta ecuación es idéntica a esta de acá, pues el resultado I del centro de masa es distinta de cero para la primera varilla y es exactamente igual a cero para la segunda varilla. Obviamente eso nos da un valor al final, pues distinto por completo al que teníamos. Entonces el que teníamos para la primera barra es 1/3 de ml cuadrada, para la segunda barra tenemos 1/4 de ml cuadrada. Y ahora vamos a la tercera barra. Como ya nos resultó por aquí algo que no, con lo que no contábamos, entonces pues vamos a tener más cuidado. La fórmula pues no nos extraña que sea exactamente la misma. La distancia entre ejes de rotación sigue siendo L sobre 2. Y nos preguntamos, bueno, y entonces para la varilla 3, ¿cuánto vale el momento de inercia con respecto a un eje que pase por el centro de masa y que sea paralelo al eje en azul? Bueno, pues vamos a ver. Entonces, para la varilla 3, un eje de rotación que sea paralelo también a esta línea punteada azul y que pase por el centro de masa de la varilla 3, bueno, el centro de masa de la varilla 3, nuevamente está aquí, porque recuerden que el centro de masa de las tres varillas coinciden. El centro de masa de las tres está aquí. Y la eh, entonces, más bien, el eje de rotación que pase por el centro de masa paralelo a esta ¿cómo se llama? Esta línea punteada azul, de nueva cuenta es un eje que está superpuesto a la segunda varilla. Pero, a diferencia de lo que ocurrió con la varilla 2, la varilla 3 es perpendicular a este eje de rotación. Entonces se repite el resultado que teníamos para la varilla 1. Entonces ya no lo tenemos que pues explicar más. Ya sabemos que ese resultado es 1/12 de ml cuadrada. Y entonces pues se repite el resultado que teníamos para la varilla 1. Entonces las varillas 1 y 3 tienen un momento de inercia idéntico, pero la varilla 2 no. La varilla 2 tiene un momento de inercia de 1/4 de ml cuadrado. Así que la suma de momentos de inercia, que sería el momento de inercia total, sería 1/3 de ml cuadrada de la primera varilla, 1/4 de ml cuadrada, que sería el momento de inercia de la segunda varilla, y otra vez 1/3 de ml cuadrada de la tercera varilla. Sumamos quebrados y obtenemos un total de 11/12 de ml cuadrado. Entonces, a mí en lo particular este problema me parece muy ilustrativo por este cero que aparece aquí y que es muy didáctico, pienso yo. Es decir, resolviendo este problema aprendemos muchísimo de cómo resolver problemas de cuerpo rígido, porque teniendo los cimientos bien firmes, podemos avanzar a problemas mucho más complejos de manera sencilla. Permítanme un instante, porque ya me dio mucho calor, esperen.
Bueno, vamos a continuar. Entonces, con este otro problema, que también es muy sencillo, pero también por ser simple, es muy ilustrativo. Y podríamos decir hasta fundamental, porque muchísimos problemas tienen las mismas características, ¿no? Iba yo a decir dificultades, pero pues son características que a veces sí se pueden ver como dificultades y otras pues simplemente, si fue bien asimilado, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, pues no va a ser una dificultad, simplemente ustedes hacen referencia a cómo se resolvió este problema y se acabó. Entonces, tenemos esto. 4 objetos con masa, o sea, cada uno de ellos de 25 gramos cada uno, están unidos por 2 barras delgadas de longitudes. em, Una tiene 1 metro y, perdón, pero déjenme ver qué significa. Es, bueno, la L1 de 1 metro y L2, vamos a llamarle, de 2 metros. Lo que pasa es que pasé de, déjenme ver cómo está. Primero lo pasé a Word y de ahí a PDF, o ya no me acuerdo. Pero en ese paso, cada uno de estos programas lee pues, de cierta manera los símbolos y pues, los lee como cree que decían. Entonces aquí le puso, a L1 le puso como LR1 o algo así. Y con masas M1 de 500 gramos y M2, le puso punto y coma. Y M2 igual a 1000 gramos. Y aquí le puso un 1 muy delgadito porque pues así lo leyó como diferente. El arreglo puede rotar en torno a un eje perpendicular al plano de la hoja que pasa por O. Calcula el momento de inercia del sistema en dos situaciones, el inciso A y el inciso B. En el inciso A despreciando la masa de las barras y en el B tomando en cuenta las masas de las barras o la masa de las barras. Bueno, independientemente de que aquí pues hay un error involuntario, pero generado por los mismos programas, pues que se supone le deben a uno ayudar. Entonces, pues la figurita ayuda, yo pienso que más. Entonces, en el caso en el que no tengamos barras, pues usando las propiedades, la fundamental diríamos, del momento de inercia que es la aditividad, entonces hay dos partículas, las podemos clasificar de dos en dos a estas partículas. Aunque todas tienen la misma masa, hay dos de ellas que están a la distancia de 0.5 metros del eje de rotación y otras dos que están a una distancia de 1 metro del eje de rotación. Entonces ponemos que el momento de inercia es la suma de dos momentos de inercia iguales más otros dos momentos de inercia iguales, que es lo que aparece aquí. Entonces, llamando R1 a la distancia que hay, esta de 0.5 al eje de rotación, y R2 a la distancia de 1 metro que hay entre el eje de rotación y las partículas más alejadas. Entonces tenemos 2mr1 al cuadrado más 2mr2 al cuadrado, factorizamos 2m, entonces que multiplica R1 al cuadrado más R2 al cuadrado, sustituimos valores y entonces tendríamos 0.5 al cuadrado nos da 0.025 y 1 al cuadrado pues nos da 1. Entonces, no, perdón, 0.5 al cuadrado más que está al cuadrado y luego la masa que es de 0.025 kilogramos, perdón por lo que dije, y el resultado total es 0.0625 o en notación científica 6.25 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, si le agregamos, bueno, si le ponemos ahora las barras, entonces a esta cantidad nada más le tenemos que añadir por la aditividad del momento de inercia, el momento de inercia de las dos barras. Entonces el momento de inercia de las barras es
pues como ambas barras están girando alrededor de un eje que pasa por el centro de masa de cualquiera de las dos barras, porque las dos tienen el mismo centro de masa, y pues esto lo acabamos de ver en el problema anterior. El momento de inercia es un doceavo de ml cuadrado, pero pues esto se repite para la distancia L1 y para la distancia L2 con la misma masa. Entonces, pues eso nos da muy rápidamente el valor del momento de inercia de las barras, que es 0.375 kilogramos por metro cuadrado. Así que sumando ahora a esta cantidad los 6.25 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro cuadrado, obtenemos que el momento de inercia total va a ser 43.75 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, ahora vamos a ver este problema. Déjenme ver, salir y entrar rápidamente antes de ver el problema. Son las 2. A ver qué tan. Esperemos que no se extienda muchísimo este problema. Bueno, entonces, este problema es más interesante que los anteriores desde una perspectiva diferente. Entonces, la figura muestra dos partículas 1 y 2, estos son los extremos de 1 y 2, de masas M1 igual a 400 gramos y M2 igual a 600 gramos, unidas a los extremos de una barra delgada y uniforme de masa 2400 gramos. La barra esta tiene un valor de 2400 gramos, en donde la longitud total de la varilla, esta barra, es de no es cierto, perdón, me desdigo. Entonces, ¿qué pasa? Es que no había visto que este es un 1. Entonces, L1 es de 40 centímetros y L2 es de 120 centímetros, con lo cual bueno, L1 es este pedacito que hay del punto de apoyo a la primera masa, y L2 es la distancia que hay del punto de apoyo a la segunda masa. Así que la longitud total de la varilla, de la barra esta, serían pues 2 metros. Serían, no es cierto, perdón. Serían 160 centímetros. Serían 120 centímetros más 40 centímetros, así que serían 160 centímetros. La barra está inicialmente inclinada un ángulo de 20 grados con respecto al horizontal y puede girar libremente sobre este punto de apoyo. Entonces, en el inciso A nos dicen que si es liberada la barra, o sea, suponemos que colocamos a nuestro sistema en la posición indicada y pues para ello pues, tenemos que sostener a las masas, bueno, a la barra junto con las partículas estas, pues para que no se muevan. Entonces las colocamos ahí y las soltamos. Por eso dice, si es liberada y comienza a girar, calcular cada una de las torcas que actúan sobre el sistema alrededor del punto de apoyo. Entonces, primero hay que ver qué torcas están funcionando aquí en este sistema, o sea, están actuando en nuestro, con respecto a este punto de apoyo. Y luego, en el inciso B, nos preguntan qué valor debería tener la masa, y creo que es la masa M1, de tal forma que al liberar el sistema este no rote. Bueno, entonces, para que se entienda bien, son dos situaciones completamente distintas, aunque tienen mucho en común. Por ejemplo, pues se trata de las dos masas, se trata de la barra, pero resulta que en el inciso A ya están predeterminadas las masas de M1 y M2, lo cual pues nos genera ciertas torcas y cierto movimiento para nuestro sistema. Pero en el inciso B, de pronto nos dicen, bueno, pues ya la masa M1 es desconocida y hay que averiguar qué valor debe tener para que nuestro sistema esté en equilibrio y no se mueva. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, de la primera, del inciso A, pues vamos a obtener mucha información que va a poder ser utilizada en el inciso B, aun cuando sean diferentes. Pues entonces vamos con el inciso A. Entonces
Entonces aquí lo único que nos piden es, dado que ya nos dan los valores de todas las masas, podemos entonces calcular las torcas. Entonces vamos a calcular de manera independiente la torca generada por cada fuerza y vamos a separar las fuerzas de esta manera. Entonces, la primera fuerza sería la fuerza generada por el peso de la masa M1 y esa está aplicada justamente sobre la propia masa M1. Luego tenemos la torca generada por el peso de la segunda masa y la torca correspondiente sería, le vamos a llamar tau subíndice 2. Y hay una tercera torca, que es la torca generada por el peso de la barra. Pero como es un cuerpo rígido, se supone que el peso en un cuerpo rígido está aplicado justamente en su centro de masa. Pero si es una varilla de distribución de masa uniforme, tu centro de masa va a estar justamente a la mitad de la varilla. Es decir, si la longitud total es L1 más L2 igual a L mayúscula, entonces el centro de masa estará justamente en L sobre 2. Bueno, pero ahora, ¿cómo calculamos las torcas? Pues las torcas las podemos calcular porque las únicas componentes de la fuerza que generan una torca distinta de cero son las componentes perpendiculares a la varilla, ¿sí? Entonces, vamos con la primera torca. Entonces, el peso de M1 es M1 por G, pero resulta que dijimos que la única parte de esa fuerza, la cual podemos descomponer ese peso, una parte horizontal y una vertical, sería la parte perpendicular a la barra, que sería el peso M por G por el coseno de 20 grados. Entonces aquí aparece, le vamos a llamar el factor geométrico al coseno de 20 grados, y entonces sería el peso por el factor geométrico de coseno de 20 grados, y luego, pues como esa fuerza que hemos obtenido sabemos que es perpendicular a la barra, entonces para obtener la torca con respecto a este punto de apoyo, pues solamente tenemos que multiplicar por el brazo de palanca. Pero entonces ya se entiende por qué nos dan la longitud de la varilla en dos pedazos, porque justamente el primer pedazo de la varilla corresponde con el brazo de palanca de esta fuerza, es este pedacito L1. Si la fuerza aplicada es perpendicular, que es esta fuerza mg coseno de 20 grados, entonces obtenemos directamente una torca de, sustituyendo valores, 0.4 por kilogramos de la masa por la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por el factor geométrico coseno de 20 grados, que es 0.95, y por la longitud L1, que es el brazo de palanca, de 0.4 metros, y eso nos da 1.49 newtons por metro. Entonces ya tenemos la primera torca. Y como ven, aquí le estamos poniendo un signo, bueno, le estamos poniendo un signo positivo, porque se supone que esta fuerza trataría de mover a nuestro sistema, haciéndolo girar en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Y a ese movimiento le hemos impuesto un signo positivo. Entonces, por eso aparece 1.49 newtons por metro. Vamos con tau 2. Aquí tau 2 sería la torca generada por el peso de la masa M2. Como ya discutimos con mayor detalle o con detalle lo que ocurría a la masa M1, pues ya lo que ocurre a la masa M2 va a ser más fácil de explicar. Entonces tenemos al peso de la segunda masa multiplicado por el mismo factor geométrico, coseno de 20 grados, y ahora el brazo de palanca de esta otra fuerza, que sería una fuerza perpendicular a la barra, pues es directamente L2, por eso aparece aquí L2. Sustituimos valores, otra vez tendríamos la masa de 0.6 kilogramos, la aceleración de la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, el factor geométrico que es igual porque es la misma inclinación, eh,
que es el coseno de 20 grados, es 0.95, y el brazo de palanca L2, que es 1.2 metros, lo que nos da ahora menos 6.7 newtons por metro. ¿Por qué menos? Pues porque ahora este, esta torca, el peso de esta segunda masa, trata de mover a nuestra varilla en el mismo sentido que el movimiento de las manecillas del reloj, pero a esa dirección nosotros le hemos, digamos, asignado un signo negativo. Entonces, tau 1 es positivo, tau 2 es negativa. Y ahora vamos con lo que ocurre con el peso de la barra. La barra también, pues, tiene un peso aplicado justamente en la mitad de la propia barra. Y, pues, también podemos descomponer ese peso, al igual que en el caso de M1 y M2, pues también descomponemos por el mismo factor geométrico para obtener la componente perpendicular de este peso. Y como ven, pues aquí está. Entonces tenemos mg coseno de 20 grados por el brazo de palanca. Para M1 y M2 era bastante obvio porque nos lo dan directamente como L1 y L2. Nosotros tenemos que calcular esta D, que es el brazo de palanca del peso de la barra. El signo otra vez es negativo porque si aquí está el centro de masa en la mitad de la varilla, pues entonces trataría de mover en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj a nuestro sistema, y eso tendría un signo negativo. Ahora, ¿cómo calculamos el brazo de palanca? Pues tenemos que primero irnos al conocimiento de que el centro de masa está justamente a la mitad de la varilla. Entonces, lo que nos piden a nosotros es la distancia entre esa mitad de la varilla y el punto de apoyo. Ese sería el brazo de palanca. Pero ¿cómo lo podemos calcular? Bueno, pues lo podemos calcular de la siguiente manera. Entonces, a la longitud total de la varilla le vamos a quitar, eh, pues más bien más bien a la mitad, a la distancia que hay del centro de masa en la varilla, no a toda la varilla, sino a la distancia que hay del centro de la varilla a la masa M1, a esa distancia le quitamos el pedacito L1. Entonces, la distancia que hay desde la mitad de la varilla hasta el extremo, a esa distancia le quitamos L1 y nos queda como remanente la distancia de minúscula, que es lo que está aquí. Entonces, a la distancia que sería L1 más L2 entre 2, sería la mitad de la longitud de la varilla, le quitamos el pedacito L1 y obtenemos, como está calculado aquí abajo, aquí está calculado L1 más L2 entre 2 menos L1, sustituyendo valores, nos quedarían 0.4 más 1.2 entre 2, menos la L1 que es 0.4, y nos queda que la distancia o brazo de palanca para el centro de masa, para el peso de la varilla, sería de 0.4 metros. Entonces eso lo sustituimos aquí explícitamente y nos dice que la torca generada por el peso de la barra es de menos 8.95 newtons por metro. Bueno, entonces esa sería perdón, esa sería la torca tau 3. Ahora, ya sabemos que, pues, como está fuera de equilibrio, esta varilla va a girar en el sentido del movimiento de las manecillas de un reloj, porque esta torca generada por M1 pues, es muy pequeñita.
De hecho, no me tomé la molestia de hacer el cálculo, pero se ve bastante obvio que la suma de torcas resulta ser negativa. Y bueno, pero no nos piden aceleración ni nada, afortunadamente. Entonces nos vamos directamente al punto B. Entonces ya tenemos las torcas bajo la hipótesis de que M1 vale 0.4 kilogramos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos que no se mueva? Pero pues, si dejamos el mismo valor de las masas que teníamos, se va a mover, a menos que le cambiemos el valor de la masa a alguna de las partes. Pues vamos a cambiarle el valor de la masa a la masa M1. Entonces supongamos que no sabemos cuánto debe valer M1, pero suponemos que si le damos el valor adecuado, nuestro sistema no se va a mover, va a estar en equilibrio. Entonces, esa es nuestra hipótesis, que la suma de las torcas, el equivalente de estas tres que tenemos aquí, debe ser cero. Bueno, pero afortunadamente, pues en el problema anterior ya hemos calculado parte de lo que necesitamos en el segundo, porque, por ejemplo, la torca tau 2 y la torca tau 3 no se van a alterar porque no han cambiado las masas ni de la barra ni de la masa 2, solamente va a cambiar la masa M1. Entonces, planteando que la suma de las torcas sea cero, que es lo que está aquí, y aquí lo que he hecho es aprovechar de que, pues como ya lo hemos visto en el inciso A, las tres torcas, independientemente de qué valor tengan las masas, tienen un factor geométrico idéntico, que es coseno de 20 grados. Entonces, aunque cambiemos la masa M1, el factor geométrico sigue siendo coseno de 20 grados. Entonces, para que esto nos estuviera diciendo que la suma de torcas es cero, pues aquí deberíamos multiplicar por G y por el coseno de 20 grados, por G coseno de 20 grados y por G coseno de 20 grados. Pero como es el mismo factor, lo eliminamos y nos queda esta ecuación muy simple. No aparece la gravedad, no aparece el factor geométrico y solamente nos dice esta ecuación que ML1 menos M2L2 menos M mayúscula por D igual a cero, y en donde pues esta D ya la habíamos calculado previamente cuánto vale, vale 0.4 metros. Y así que de esta ecuación que tenemos aquí es muy sencilla, despejamos M1 como el cociente de M2L2 más M mayúscula por D, dividido entre L1 mayúscula, sustituimos valores, entonces M2 es 0.6, L2 es 1.2, M mayúscula es 2.4 y la D minúscula es 0.4, otra vez L1 en el denominador es 0.4, así que la masa que cumple con esta condición de equilibrio es 0.672 kilogramos. Bueno, entonces, con esto terminamos este problema y aunque traté de ser lo más explícito posible en la explicación de la solución de estos tres problemas que hemos visto el día de hoy, en lo sucesivo, a lo mejor nos llevamos menos tiempo en resolver tres problemas que son, como les había yo prometido, el equivalente de un examen o evaluación parcial. Entonces, de aquí en adelante vamos a estar tratando de resolver aproximadamente tres problemas por clase. A veces si es demasiado trivial alguno de los problemas, tal vez veamos no tres, sino cuatro eh, problemas, o si es excesivamente pues latoso el problema que estemos explicando, que se lleve mucho tiempo, pues a lo mejor, bueno, pienso yo que alrededor de tres problemas por clase vamos a estar viendo en el futuro. Entonces salgo de la pantalla completa y ya solamente me queda agradecerles su presencia el día de hoy y desearles que tengan muy buenas tardes y pues nos veremos entonces el próximo lunes para continuar. Yo espero que les hayan llegado bien bueno, algunos de ustedes no les habían llegado las láminas,
pero al menos en alguno de los casos ya rectifiqué, ya les envié sus láminas para que puedan estudiar. Bueno, que estén muy bien, nos vemos entonces, cuídense mucho del famoso COVID y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, Cuídese, profe. hasta No, luego. profe, gracias. Hasta luego.